29 de agosto del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Germán Rodas, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. El procurador del Estado ha invitado a la Comisión Nacional Anticorrupción a formar parte del proceso para establecer la reparación integral de Odebrecht al Estado. Y la Veeduría Ciudadana Independiente, ¿es mejor estar fuera o dentro del proceso? Además, nos acompañará Luisa Racín, exministro de Salud. Una vez reactualizado el cuadro nacional de medicamentos básicos, resulta primordial para la ciudadanía saber administrar también las diferentes categorías de medicamentos básicos, pues la atención de la salud pública es por falta de medicamentos, un damnificado del déficit fiscal y del endeudamiento agresivo. Y estará además Billy Navarrete, el secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La visa humanitaria para los venezolanos que despierta críticas, pero está claro que Maduro exporta la crisis venezolana también afectando a toda la región, en lo humanitario, en lo económico, en lo social y lo penal. En el caso Sobornos 2012-2016 se difirió el testimonio anticipado que debía rendir ayer la ex asesora del despacho presidencial, Laura Terán, y el motivo, la ausencia del abogado de Jorge Glass, quien envió un certificado médico por una intervención quirúrgica. La magistrada dio una nueva fecha para el testimonio anticipado de Laura Terán y Pamela Martínez, quienes han formalizado ya con Fiscalía un convenio de cooperación eficaz. Era grande la expectativa por escuchar por primera vez en la sala de audiencias a Laura Terán, la ex asesora del despacho presidencial, quien durante años llevó un registro ordenado de la información de su jefa, Pamela Martínez, sobre la estructura de cobros y pagos de Alianza País que investiga a la Fiscalía. El abogado de Terán advirtió lo que contaría en el testimonio anticipado que estaba por empezar. ¿Quiénes eran las personas que estaban presentes en este proceso de entrega de dineros, cómo se llevaba el manejo de la Administración de Justicia a través de esta oficina llevada en el edificio Concord? Sin embargo, pese a que Terán fue trasladada a la corte y tanto la Fiscalía como los abogados estuvieron presentes, la diligencia no se realizó. Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glass, minutos antes de la instalación de la diligencia envió un certificado médico, indicando que no puede estar presente por una intervención quirúrgica a la que se sometió el pasado 23 de agosto. La jueza Daniela Camacho ofició al Consejo de la Judicatura por lo que calificó como una conducta desleal del defensor, pero pospuso el testimonio debido a que Salcedo es el único abogado de Glass. La defensa de Terán criticó la actitud de su colega. Pudiendo haberlo hecho el mismo día 23 o 22 que tenía ya el anuncio de una atención quirúrgica, podía haberlo hecho conocer al tribunal para que venga otro profesional en vez de él. Para mí, a más de dilatar, es un acto de irresponsabilidad. El abogado del expresidente Rafael Correa, en cambio, consideró adecuada la suspensión. Pues ahora lo que acaba de hacer la jueza es correcto. No se pueden hacer este tipo de diligencias sin que todos los procesados estén representados de alguna manera. La magistrada fijó el testimonio anticipado de Laura Terán para el domingo 1 de septiembre y el de Pamela Martínez para el 3 de septiembre. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días, buen día a todos. A estas alturas está quedando claro el panorama penal de los jerarcas de la Revolución Ciudadana. No han caído por los grandes atracos de los cuales hasta el momento la recuperación es nula. Por eso a grito pelado exigen pruebas y estas han aparecido en pequeñas dosis porque el gran sobornador Odebrecht acordó una misteriosa y secreta cooperación eficaz con los fiscales Chiriboga y Vaca, que solo ha revelado puntas del ovillo. Pero han caído por los casos pequeños, de desvío de fondos, donde estaban los gastos de bolsillo para secuestrar a Fernando Valda, incriminar a Galo Lara o Fidel Araujo, tramitar guitarreos o cambios millonarios en contratos. Por eso se posterga la declaración de Laura Terán, caja negra de la caja chica del crimen organizado. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha sido invitada por el Procurador General del Estado a formar parte del proceso de reparación integral de Odebrecht al Estado ecuatoriano. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo cordial a usted y a los televidentes. ¿En qué términos se forma parte del proceso? ¿No es mejor ser veedores que volverse corresponsables del proceso? Usted lo ha dicho. Nosotros no vamos a ser parte del proceso, nosotros no tenemos nada que ver con la negociación que haga el Estado respecto de Odebrecht. Lo que nosotros vamos a hacer es Contraloría Social, como lo habíamos planteado desde el inicio, aquí mismo a través de este espacio. Lo dijimos de manera pública, la necesidad de que la sociedad civil haga el seguimiento de este proceso de negociación entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano. Insisto, en la conversación que tuvimos con el procurador hace pocos días, señalamos que nuestro rol será el de Contraloría Social. Nos interesa, a nombre de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, mirar y decirle al país si los procedimientos son los adecuados para que la restitución de los recursos que han significado el asalto al pueblo ecuatoriano ciertamente son los que se señalan, cuáles son los procedimientos para establecer montos, etcétera, etcétera. Insisto, Contraloría Social. El experto Douglas Torres también está preocupado por el proceso y recomienda lo siguiente. 4 partes fundamentales: la planificación del acuerdo, la ejecución del mismo, también es importante el control, quién va a llevar el control de este acuerdo, también el cierre de un acuerdo preparatorio, como también la revocatoria. Hay que determinar qué delitos están sometidos a los procesos reparatorios. Además, el compromiso por parte de Odebrecht ante cada uno de los casos, qué va a aportar como información, cuáles son las fórmulas para las indemnizaciones tanto en lo civil como en lo penal. También el inventario de todos los contratos. No se conoce cuántos contratos son. Dicen que son 15 contratos por un monto del 2007 al 2016, 15 contratos de 4.400 millones de dólares. ¿Cómo se está organizando el proceso? ¿O está sujeto a un compromiso de privacidad? Todavía no hemos concurrido a ninguna reunión para efectos de tener claridad sobre la pregunta suya, pero lo que sí le puedo decir es que la Comisión Nacional Anticorrupción va a pedir a sus 17 núcleos nacionales, provinciales, que comiencen a buscar datos importantes de obras, de construcciones, etcétera. Las tenemos nosotros evidentemente y creemos que hay que comprender que Odebrecht no está aquí los últimos 10 años, está muchísimo tiempo más. Hay 5.000 millones de dólares en contratos de los que fue beneficiaria esta empresa y conocemos que coimas, sobreprecios, manipulación sobre la estructura del poder público, cohechos, etcétera, fueron los mecanismos mediante los cuales funcionaron. De tal manera que nos parece indispensable que la reparación no sea el chequecito que se nos entrega para decirnos aquí ha concluido todo. La reparación sobre daños tangibles e intangibles ciertamente será un mecanismo de comprender que este proceso tiene que ser auditado de forma seria y vertical. Para eso está la Comisión Nacional Anticorrupción, no para ningún juego de carácter mediático. En efecto, como usted señala, Odebrecht tiene mucho tiempo en el Ecuador. Puso la primera piedra del febresborgismo. Ahora, ¿afecta a la reparación integral la quiebra de Odebrecht Estados Unidos y Odebrecht Brasil? Si es que la quiebra es cierta, puede afectar. De tal manera que todo aquello hay que investigar si estamos hablando con una empresa en quiebra, en autoquiebra, en quiebra organizada, de tal suerte que nuestro rol va a ser importante para tener una información milimétrica sobre los acontecimientos. Y estamos seguros que el Estado ecuatoriano, a través de sus autoridades que van a la negociación, deberán tener la decisión y la predisposición de responderle al país con la exigencia de que las cosas se transparenten de manera abierta y fundamental, porque este es un caso inédito en la historia del Ecuador y se trata de recuperar confianza desde el Estado respecto de la actividad que está convocada a hacer en la obra pública y que el Estado no sea el instrumento propicio para el asalto.
porque la obra pública ha sido un mecanismo de asalto en el Ecuador, no solamente de Odebrecht, quizás Odebrecht es lo más visible, pero también ha ocurrido por parte de otras transnacionales y de otras empresas, inclusive locales. El procurador Íñigo Salvador, en el caso de Soborno 2012-2016, ha presentado acusación particular contra varios exfuncionarios. También acusa a Odebrecht como acusador particular. ¿Conoce usted esto? Por las noticias del día de ayer, dichas en los medios de comunicación, así es. Pero solo se mencionaba a los exfuncionarios. Bueno, ese es un tema que debe responder el Estado, que debe responder el procurador. Nosotros vamos a estar de la mano de lo que piensa nuestro pueblo. Nuestras provincias, nuestros núcleos provinciales están en contacto permanente. La semana pasada tuvimos una reunión con el Contralor precisamente para trasladarle inquietudes. Ese es nuestro rol. Y en la reunión que tuvimos con los expertos internacionales hace 48 horas, les señalamos este compromiso social que es simple y llanamente con el pueblo y con el país y con nuestras organizaciones mandantes, de tal suerte que vamos a actuar a nombre de ellos. No seremos parte de ninguna transacción, de ningún acuerdo, sino haremos la Contraloría Social. Esa es nuestra tarea en el país, esa es la tarea que nos impusieron las organizaciones sociales hace 4 años. Preocupa que los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Vaca, en 2017, gobierno de Rafael Correa, hayan pactado exclusiones penales en un acuerdo de cooperación eficaz con Odebrecht, o por lo menos algún acuerdo, porque cooperación eficaz no hubo. ¿Tiene la Comisión Nacional Anticorrupción alguna información al respecto? Como el resto de la ciudadanía, ese es uno de los temas que no conoce el país. ¿Cuáles fueron los términos del acuerdo de cooperación eficaz? Lo que sí nos queda claro es que se omitieron datos, se mintió por parte de la empresa Odebrecht respecto de alguna información que debía entregar, no se dijo nada respecto del metro o de las rutas Viva, 1 y 2 de Quito, de tal forma que allí hay temas que están por ser recuperados, que tienen que ser transparentizados hacia la sociedad y tienen que ser evidentemente entregados como elementos previos de un estudio de cualquier naturaleza. A Odebrecht hay que pedirle la información de todos y cada uno de los contratos existentes en el Ecuador. No solamente hay precios y sobreprecios y mecanismos inadecuados para obtener determinados contratos. Ha habido en el curso de determinadas obras modificaciones constantes y ascendentes en el manejo de la actividad que les compete, de tal suerte que los elementos que han constituido el dolo al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, están mucho más allá de lo que inicialmente se han señalado como elementos o como números con los cuales debemos actuar frente al país. Este es un trabajo de mucha responsabilidad, Alfredo. Ahora, los proyectos de reforma constitucional para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no disponen a quién pasará la competencia de investigar denuncias de corrupción y ser parte en los juicios penales respectivos. La Comisión Nacional Anticorrupción cree conveniente que el Consejo de Participación no desaparezca y exista como Comisión Nacional Anticorrupción con sus miembros elegidos por el pueblo. Nosotros hemos señalado que este organismo es un instrumento de la novelería correísta que de alguna manera ha impedido la participación de la sociedad. Pero no solamente aquello, sino que el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de los ciudadanos que están allí, a quienes que esperemos que trabajen de mejor manera que el cura y su convoy, evidentemente lo que hace es castrar de alguna manera a la organización social. La organización social no puede ser estatizada, de tal manera que lo que va a ocurrir con el Consejo de Participación Ciudadana es un factor de cuerda separada a la realidad de la organización social ecuatoriana, que no necesita de nadie para estar organizada y estar trabajando y cumplir sus roles. Allí están las federaciones de empresarios, están los trabajadores, etcétera. Está pasando desapercibido, y es que a la Comisión Nacional Cívica Anticorrupción, que había, según la Constitución del 98, desapareció y fue sustituida por el Consejo de Participación, que nunca ejerció esa función. Y si ahora esas funciones no pasan a ningún otro organismo del Estado, que tampoco deben pasar, está ocurriendo entonces
que se está estatizando de nuevo lo que es investigar la corrupción. Eso había estado en manos de una comisión cívica. Ahora entonces, ¿qué se va a hacer? ¿En manos de quién va a quedar? Solo en manos de la Fiscalía y de la Contraloría, que a veces actúan bien y otras veces no actúan bien. Así es, unas veces lo hacen adecuadamente y otras veces forman parte de la corruptela, ha ocurrido hoy en el país. Pero la acción de la Contraloría Social y la participación del pueblo ecuatoriano está en sus propias manos. Nosotros somos uno de los factores de ese proceso y evidentemente no somos los únicos. La sociedad tiene que estar organizada, cumpliendo las normas que la propia Constitución le permite. Así es que yo confío como que el que más, que la sociedad siempre estará activa y permanentemente identificando su participación y sobre todo lo que significa la lucha contra la corrupción, un elemento clave en nuestra historia contemporánea. O quedará en manos de los asambleístas que para eso ganan un sueldo. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Fin. 7:16. Vamos a una pausa y al regresar estará Luis Sarracín, exministro de Salud Pública. Una vez reactualizado el cuadro nacional de medicamentos básicos, ¿cómo puede administrárselo mejor para los intereses populares? Lo conversamos al volver. Quédese con nosotros. De 454 medicamentos con una inversión de unos 250 millones de dólares comprende la 10ª actualización del cuadro básico de medicamentos. Luis Sarracín, exministro de Salud, nos acompaña esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Steffi, Alfredo, televidentes, muchas gracias por la invitación. Buenos días también. Después de años de espera, doctor, finalmente se da esta aprobación del nuevo cuadro básico de medicamentos. Ahora, ¿cómo garantizar, controlar que estos 64 medicamentos incluidos en la lista sean entregados, distribuidos, no negociados, lo más pronto posible? Bueno, esto es muy sencillo. Se ha dicho que el cuadro que se aprobó está desactualizado, lo cual no es justo, puesto que nosotros entregamos el cuadro completo a la ministra en enero del 2018 y ella hizo esfuerzos sobrehumanos durante 19 meses para que no se apruebe el cuadro. Afortunadamente la ministra entrante en un cortísimo tiempo lo aprueba y tenemos listo, pasa al registro oficial y de inmediato los medicamentos estarán a disposición de los ecuatorianos sin ninguna restricción. Hablamos en otra oportunidad aquí sobre la medicina cara, la que no cura, sino que permite mejorar las condiciones de vida de un enfermo o al menos extender su tiempo de vida, aun cuando la enfermedad es terminal. Y digo, hablamos sobre eso porque hubo discusión sobre si esos medicamentos se deberían priorizar o no. Había resistencia desde el Ministerio de Salud. ¿Se soluciona eso en este cuadro? Definitivamente sí, porque no se puede hablar en medicina de medicina cara y medicina barata, sino medicina necesaria. Por ende, el principio fundamental del Ministerio de Salud, con un adecuado ministro como titular, es justamente tener el arsenal terapéutico necesario para poder satisfacer las necesidades de salud de los ecuatorianos. Ahora, en el caso de que falten medicamentos, que no estén en la tabla, establecieron un mecanismo de excepción para que en esos casos se pueda autorizar la compra. Pero nos decía Edgar Samaniego, exdirector de farmacología, que eso ya existía desde hace muchos años. Lo que pasa es que no se aplicaba. Ahora, cuando existan esos casos donde requieren medicina que no conste en el cuadro, habría que pasar por un proceso y autorización del Ministerio de Salud. Efectivamente, siendo ministro de Salud, lancé un reglamento para la adquisición de medicamentos que no estaban en el cuadro, muy sencillo. El enfermo tenía un diagnóstico, se amparaba con todos los exámenes del caso, presentaba su caso al director del hospital, el director del hospital al director provincial de salud, que en esa época existía y que era una excelente organización del ministerio, no como la que existe ahora, y se aprobaba. Desgraciadamente, la ministra Espinosa, una de las peores ministras que hemos tenido, hace un acuerdo ministerial, el 158, para dar esa facultad al que lo necesita. Pero es un acuerdo, un mamotreto lleno de dificultades increíbles. Tan increíble es ese acuerdo que ha puesto en la disposición
de que las solicitudes de medicamentos las pueden hacer los pacientes en enero, en abril, en julio y en diciembre, nada más. De manera que, si a un ecuatoriano le diagnostican cáncer el 2 de febrero, debiendo ser tratado inmediato, tendrá que esperar hasta el 1 de abril para presentar su solicitud, cuando estas deberían ser receptadas por el Ministerio durante todo el año. Pero ¿qué pasa ahora con el mecanismo que permite ahora en la adquisición de fármacos, con este mecanismo de adquisición, pero que igual al requerir estas autorizaciones podría, y el miedo es que se vuelva nuevamente un proceso burocrático en el que los enfermos tienen que padecer hasta la autorización, hasta ver, y además que se pueda prestar, muy bien conoce usted, ya los procesos de corrupción, de extorsión para que les den la medicina? Usted tiene toda la razón, pero esperamos que la nueva ministra encargada o quien ocupe el cargo, que tan rápidamente logró que se apruebe el cuadro nacional de medicamentos, revea ese acuerdo 158 absurdo y estúpido que dificulta la vida y la salud de los ecuatorianos y haga un simple acuerdo sencillo para restablecer la dinámica en el proceso de capacidad de adquisición de un medicamento que no esté en el cuadro básico por parte de un ecuatoriano que lo necesite. Ahora, muchas veces estas facilidades pueden significar más recursos o estos nuevos medicamentos pueden resultar más costosos. El gobierno dice, hemos destinado 258 millones, dicen que están garantizados, pero significa movilización extra de recursos. Por eso desde el Consejo de Medicamentos se ha dicho, o se ha hecho el llamado también para que se cumpla con la disposición constitucional, el 4% del PIB que le corresponde a salud, pero eso no se cumple. Efectivamente, pero si tenemos una historia trágica y tenebrosa, como es el haberse robado 70.000 millones de dólares del dinero de los ecuatorianos, bien puede el gobierno hacer algún tipo de movimiento o algún tipo de acción para generar el recurso que necesita el ecuatoriano en salud, porque eso es una ley, un mandato y un derecho constitucional. Lo que sí pasó también es que muchos pacientes se quedaron sin medicina, padecieron porque no actualizaban el cuadro con las medicinas que necesitaban. Para que en la próxima actualización, doctor, no pasen otros 6 años, ¿en manos de quién recae esa responsabilidad desde hoy? Porque ahí está el CONASA, que está liderado por el Ministerio, con delegados del IE, están las Fuerzas Armadas, está la Junta, pero está también la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos, que en teoría es el ente técnico para esta actualización. Y que hemos trabajado en forma denodada todos los jueves reunidos en Quito haciendo el cuadro y estableciendo la actualización del mismo, pero por culpa de un ministro no se aprueba, lo cual quiere decir que la responsabilidad no es nuestra, porque yo soy miembro de la comisión y hemos entregado oportunamente, sino de quien ocupe la cartera, que sea un profesional distinguido, con conocimientos, con capacidad administrativa, con ejecutividad, para que apruebe tan pronto se presenta este documento como corresponde cada 2 años. Ahora, no hay excusas para semejante demora, pero escuchábamos a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Salud y ella decía que reciben unas 240 solicitudes, por ejemplo, de las que tienen que tomar la medicina basada en evidencias, viendo con la OMS, el FDA, evaluar el perfil epidemiológico, y que para eso antes podían contratar un experto para la búsqueda de evidencia científica al más alto nivel, pero que ahora ya no lo pueden contratar, que tienen que hacerlo solos y que por eso 1 año por medicamento dice que podría ser lo que los tome. O sea, si es que es así, serán otros 6 años. No, definitivamente no. No es tan alto el tiempo de revisión como dice la secretaria ejecutiva del CONASA, sino que se toma un tiempo corto respectivamente, no hay problema. Y si se requiere un experto, se tiene que tener la capacidad, es obligación del Ministerio de proveer el auxilio de un experto para un determinado caso, pero los medicamentos se aprueban con gran rapidez y facilidad. ¿El cuadro da respuesta, doctor, ya a los clamores de los pacientes de cáncer o qué falta todavía por incluir? Nosotros ya habíamos incluido en el cuadro que recién se aprueba algunos medicamentos para enfermedades catastróficas que recién están en vigencia gracias a la aprobación del cuadro. Faltan algunos, pero eso es cuestión de tiempo y de seguir incorporándolos, pero el proceso es dinámico y continúa.
Las autoridades decían que se establecen las formas farmacéuticas de manera generalizada para que sea más fácil o sean más fáciles los procesos de adquisición de medicamentos. ¿Eso cómo cambia respecto a lo anterior? No cambia en absoluto, porque la forma farmacéutica no es más que la manera como se presenta el medicamento al momento de ser comercializado. De manera que esa es una definición ya técnica y estructuralmente definida y no afecta en nada la adquisición o el acceso a los mismos. ¿Y qué pasa con el registro terapéutico nacional, que tendrá que ser analizado, unificarse para que tenga esta convergencia con el cuadro básico? Eso se está empezando a trabajar y se lo va a hacer rápidamente, de manera que tampoco es un obstáculo para la dinámica de aplicación del cuadro básico. Luis Serracín, exministro de Salud, muchas gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias. 7:31, una pausa. Al regresar estará Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. La visa humanitaria para venezolanos, ¿qué implica para los derechos humanos y la crisis de Venezuela? Lo conversamos al volver. No se vaya. Bueno, listo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en su página web, informa que la medida de exigir visa humanitaria a venezolanos pretende organizar los flujos bajo los principios de una migración ordenada, regular y segura. La crisis democrática y económica que afronta Venezuela ha provocado un éxodo masivo de venezolanos por toda América, con énfasis en el sur del continente. Ecuador ha mantenido una profunda solidaridad con el pueblo de este país hermano. De acuerdo con el registro migratorio, desde mayo de 2017 hasta julio de 2019 han ingresado al Ecuador 1.673.980 venezolanos, de los cuales 341.561 permanecen en el país. Más de 115.000 de ellos con visa. Pero a partir del 25 de julio de 2019 el ingreso se incrementó. En la primera quincena, entre el 26 de julio y el 2 de agosto de este año, llegaron a nuestro país 13.713 venezolanos, es decir, hubo un promedio de 1.714 ciudadanos diariamente. Sin embargo, en la segunda quincena, desde el 3 hasta el 25 de agosto, día previo al requerimiento de la visa, ingresaron en promedio 3.704 personas al día. Los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país deben contar con una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, una visa consular de turismo o cualquier otra visa prevista en la Ley Orgánica de Movilidad, que son las visas permanentes. Está con nosotros Billy Navarrete, director del Comité Permanente de Derechos Humanos. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Está usted de acuerdo con la medida? No, absolutamente. Va en sentido contrario a lo que pretende, buscar una migración ordenada a través de un visado mal llamado humanitario. Lo que provoca en condiciones del éxodo venezolano es la migración irregular, la trata, el tráfico de migrantes. Y además genera un efecto llamada, como lo hemos visto en los últimos días, a propósito de generar una estampida de esa población en condiciones de precariedad hacia nuestras fronteras antes del cierre. Y lo que genera es coger atajos y trochas que lo que ponen es en vulnerabilidad a estas familias. Las separas, las vuelve más precarias, más vulnerables con relación a su seguridad e integridad física. Para nada genera orden y seguridad la visa humanitaria. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, acá en mayo de este año ya se estableció que la mayoría de la población venezolana que está recorriendo estos países tiene condiciones de protección internacional. Esto lo ha dicho tanto el ACNUR como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que genera una obligación por parte del Estado ecuatoriano, en este caso, en
atender esta situación de forma excepcional y ya lo ha hecho en realidad. El año pasado generó un decreto de emergencia para varias provincias y de esa forma pudo atender esta situación. Pero esta medida que parecía favorable ha sido acompañada también de otras que son de carácter contradictoria, como es el visado en varios momentos durante este periodo. Visado que genera el requerimiento de un pasaporte que es imposible, es un documento inalcanzable para la población venezolana que huye de su país en llamas. Hay que entender que esta población se encuentra en un estado de estrés y se encuentra en un estado de angustia. Este volumen en tan corto tiempo solamente se lo puede entender a propósito de una angustia colectiva, a propósito de que su país, en términos generales, se encuentra en deterioro abierto de sus derechos fundamentales. Pero la medida tiene ramificaciones humanitarias, políticas, económicas y sociales, porque de esa envergadura es la crisis venezolana. ¿Qué le preocupa en lo político, por ejemplo? Bueno, de humanitaria no tiene nada. Es todo lo contrario, el pedir un requerimiento que es imposible para esta población, dejándolo detrás de la frontera. Yo me refiero a las ramificaciones, no la medida. Sí, bueno, ahí hay una cooperación internacional en términos políticos que ofrece y ha venido acompañando al Estado y a su medida frente a la atención. ¿Pero no cree que Maduro exporta la crisis? Bueno, ahí hay una necesidad de que más allá de crear foros, que lo ha venido generando el gobierno ecuatoriano, exista también presión para los otros países que apoyan al gobierno, que en este caso está formalmente instalado en Venezuela. Ahí hay una necesidad de establecer otras vías. Lo que ha carecido la política pública del gobierno ecuatoriano es una falta de originalidad y de gobernanza con relación a este problema. Pero se ha ido corrigiendo esa política. ¿No le parece que se ha ido corrigiendo en relación a la política que se tenía antes, que era de sumisión total a Maduro? No, no necesariamente, porque lo que ha hecho es agravar. Imagínense solamente un caso de los venezolanos que se portan mal, digamos, y que tienen la obligación, el gobierno ecuatoriano, de repatriarlos a su país. Si no reconoce la autoridad legítima de ese país, difícilmente ese trámite se va a poder hacer. En este caso, lo que ha hecho es, digamos, como lo ha reclamado la propia oposición venezolana, la medida de la visa mal llamada humanitaria, eufemísticamente llamada humanitaria, es agravar esta situación cargando un peso indebido con relación a la población. Pero y no exactamente, al causante. Usted habla de un peso indebido a la población, pero se refiere a la población venezolana. A la población venezolana. Porque la población ecuatoriana se le carga otro peso. Por ejemplo, en lo económico, la crisis venezolana se traslada parcialmente al Ecuador porque los migrantes venezolanos son desempleados que le quitan espacio a sus empleados ecuatorianos. ¿Qué opina al respecto? ¿El Ecuador debe velar también por los desempleados venezolanos? Bueno, habría que revisar otros ejemplos de estas situaciones que son excepcionales y temporalmente también. Habría que ver otras maneras de gobernar una crisis que, digamos, la tenemos enfrente, a la cual no podemos cerrar la puerta y tener unas acciones un poco más originales y creativas con relación al cerrar las fronteras. En otros países... ¿Pero qué puede ser, por ejemplo, creativo respecto...? La migración en estas condiciones ha generado aumento económico, productividad. Pero el Ecuador no está en condiciones de entender eso, el Ecuador está en crisis. Pero bueno, porque buena parte de los indocumentados venezolanos no son perseguidos políticos, sino personas con cuentas pendientes con la justicia y vienen a delinquir al Ecuador. ¿Cómo se los puede controlar para proteger la seguridad ciudadana en el Ecuador, que está en crisis? Para nada, eso es un muy mal enfoque. Y es más... Yo no creo que sea mal enfoque porque se ve la realidad, se lo ve en la calle. Una migración que pero se mire encuentra usted en estado lo que estamos viendo en pantalla. O sea, establecer que un volumen de personas son delincuentes por su origen nacional no es una debida forma de encajar esta situación en la cual los medios de comunicación tienen un rol muy importante para generar el nivel de tensión. Sí, el rol es tan importante que hay que manejar el asunto con imparcialidad. Y entonces esa es una realidad. Ha ocurrido una serie de crímenes últimamente
en las cuales hay involucrados extranjeros, como siempre. En una época eran peruanos, en otra época eran colombianos, en otra época eran venezolanos. Depende de cuál es el vecino que esté en crisis. Es recurrente señalar de que los males nuestros los traen otros, los de afuera. Y que en este caso incluso... No los traen, los agravan. Entonces no establezcamos una criminalidad, que habría que ver estadísticas en ese caso, con relación a ese aumento de la criminalidad. Habría que pensar y serenarse con relación a las calificaciones que usamos con relación a este fenómeno migratorio. Bueno, el problema en ese sentido es el de la inseguridad sin venezolanos. Ya de por sí existe, es tremendo. Sí, sí, claro. Ahora, de otra parte, en eso sí estamos de acuerdo. De otra parte, el Ecuador sigue en crisis económica. El gobierno debe atender la acogida de miles de refugiados según sus compromisos internacionales, como usted mencionaba, y eso es cierto. Pero este número crece imparable. Ahora, ¿con qué recursos los atiende? ¿Con los que le da Estados Unidos? Porque ACNUR no tiene recursos suficientes, es de los países donantes. ¿Y por qué da la plata a Estados Unidos? Porque no quiere recibirlos. Por eso la migración venezolana viene al sur. Hay un conjunto de gobiernos y de Naciones Unidas en concreto que está ofreciendo constantemente. Y eso, por ejemplo, estos trabajos que hacen instancias del gobierno como MIES y otras que están canalizando esta ayuda, esta cooperación internacional. No estamos solos en esto. Habría que señalar eso, y eso pensando también en la necesidad de ir estableciendo modos nuevos de tratar esta situación que para nada no es fácil de manejar. Navarrete, definitivamente. Gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Nos vemos el próximo lunes.